¿Qué tal? Buen día. Vamos a estar revisando el tema de medidas para el control de patógenos en productos hortofrutícolas, una presentación realizada por la doctora Liliana Martínez Chávez de la Universidad de Guadalajara y un servidor también de la universidad. El contenido que vamos a estar revisando será este. Vamos a hacer una pequeña introducción para saber la importancia y los fundamentos de los temas que vamos a estar revisando, y luego una introducción a las buenas prácticas agrícolas, una introducción a las buenas prácticas de manufactura, cómo esto fundamenta algunos esquemas de inocuidad en los que las empresas productoras de hortofrutícolas se certifican actualmente o buscan reconocimientos. Luego vamos a hacer un énfasis a los tratamientos de descontaminación y por último vamos a estar platicando de oportunidades de investigación en frutas y hortalizas frescas. Vamos a iniciar con la introducción. Las frutas y hortalizas frescas son un producto muy diverso en general. Por ejemplo, es más de lo que yo trabajo, suelo trabajar más de todos los grupos de alimentos, yo trabajo más microbiología con frutas y hortalizas frescas. Y es muy curioso porque de pronto ya tengo tiempo trabajando con algunos productos, como por ejemplo papayas frescas, y de pronto surge un proyecto, una oportunidad con productores de fresas. Y entonces es curioso porque lo que yo sé de microbiología de papayas no necesariamente aplica para las fresas. Es decir, aunque entran en la misma categoría que son frutas y hortalizas frescas, cada producto es muy diverso, entonces hay ciertas particularidades. Ese sería el primero, un grupo altamente diverso tanto en estructura como en composición. Y eso limita de todo, desde las oportunidades de contaminación, porque no es igual un producto que es más permeable a que los microorganismos pudieran ingresar o que tiene un sistema vascular más grande, o por ejemplo contra aquellos que tienen una cáscara muy gruesa, como el caso de los plátanos. Entonces, van difiriendo en sus características y tanto las medidas de control como las oportunidades de contaminación pueden llegar a ser diferentes entre estos productos. Además, son consumidos crudos. Si nosotros hablamos de microbiología de carne o de lácteos, hay diferencias porque estos se consumen principalmente cocidos o con un tratamiento que destruye microorganismos. Las frutas y hortalizas frescas, algunas se consumen cocidas, pero muchas otras, la gran mayoría, se consumen crudas. Y de hecho hay una tendencia hacia el consumo crudo. Actualmente muchas personas prefieren consumir frutas y hortalizas frescas crudas porque se considera, o ellos consideran, que se preserva la mayor cantidad de nutrientes. También reciben un tratamiento mínimo. Si se les da algún tratamiento antimicrobiano, este suele ser una desinfección, que no es propiamente un tratamiento severo que destruya microorganismos como tal. Entonces quedan digamos, grandes cantidades de microorganismos o podrían sobrevivir a tratamientos que no son tan letales. Y una vez contaminados, pues la eliminación de patógenos es muy compleja. Sobre todo eso lo vamos a abordar en la última parte de la presentación cuando hablamos de retos para la descontaminación. Pero en general, las frutas y hortalizas frescas, por su estructura y por las características naturales que tienen, son difíciles de descontaminar. Tienen aberturas naturales, como por ejemplo los estomas, en el caso de algunas hojas como la lechuga, donde los microorganismos pueden penetrar y una vez allá adentro ya no hay manera de descontaminarlo porque la descontaminación es externa. Lo vamos a estar discutiendo más adelante. Y también pues hay un incremento en el consumo en las últimas décadas. Hace algunas décadas el consumo era más, o se promovía o se tenía más consumo de cárnicos, por ejemplo, carne y productos cárnicos, y entonces se volcó una gran cantidad de tecnología hacia esos productos, sobre todo en inocuidad también, porque bueno, al ser los más consumidos eran los que más problemas causaban, y había problemas con botulismo, patógenos como salmonella y demás en esos productos también. Y entonces se volcó toda la tecnología de la inocuidad para allá. Ahora, lo que está ocurriendo es que la gente trata de incluir más frutas y hortalizas frescas en su dieta porque se ha demostrado que tiene beneficios a la salud. Entonces, pues al consumir más se vuelve uno de los grupos más importantes que transmiten enfermedades transmitidas por alimentos. De hecho, en Estados Unidos, que se tiene una mejor estadística, en un periodo desde 1998 hasta 2008 se ha observado que dentro de todos los grupos de alimentos ocupan entre los primeros lugares tanto los productos de hoja como las frutas y hortalizas. Ocuparían el grupo más importante en cuanto a número de casos y brotes de enfermedades transmitidas por alimentos ahí. Y bueno, cuando hablamos de cómo vamos a controlar esos patógenos asociados a frutas y hortalizas, es muy importante distinguir qué es el control. El control de los microorganismos se refiere a cualquier acción que tenga como propósito alguno de estos objetivos.
Uno, prevenir la contaminación. Si yo evito que los patógenos lleguen a las frutas y hortalizas, estoy previniendo la contaminación, estoy ejerciendo un control. Por ejemplo, la limpieza y desinfección de superficies es una manera de control. Si yo evito la multiplicación, en algunos patógenos su sola presencia ya involucra un riesgo, pero en otros no es su presencia, sino que lleguen a cierta cantidad. Entonces, si yo evito la multiplicación, estoy ejerciendo control a través de un proceso, por ejemplo, de refrigeración. Otro sería reducir la concentración. Si bien no voy a poder a lo mejor matar a todos, sí puedo, por lo mismo de que no alcancen la concentración para causar la enfermedad, reducir la concentración y entonces estaría ejerciendo control, por ejemplo, a través de una desinfección. O de plano eliminar a los microorganismos. Si tengo alguna medida que destruya a los microorganismos, pues será una excelente opción de control microbiano. Sin embargo, acá el problema es que los tratamientos probados y ya muy estudiados, como por ejemplo los tratamientos térmicos que destruyen a esos microorganismos, pues no se pueden aplicar a las frutas y hortalizas. Por ejemplo, un proceso de pasteurización no se podría aplicar a una frambuesa. Entonces, no se tienen completamente desarrollados actualmente estos tratamientos que destruyan microorganismos de una manera eficaz en frutas y hortalizas frescas. Una vez que un microorganismo llega a un producto hortofrutícola, en general a cualquier sustrato, pero en este momento a un producto hortofrutícola, le puede pasar una de tres cosas. La primera es que encuentre las condiciones adecuadas y entonces eso promueva que se incremente la concentración. Ese es el caso, por ejemplo, de bacterias y hongos. Otro sería que llegue al alimento y no encuentre esas condiciones apropiadas y entonces nada más mantenga su concentración. A eso le puede pasar a algunas bacterias y hongos y le puede pasar a algunos virus y parásitos. A los virus y a los parásitos no les puede pasar lo primero, aumentar su concentración en alimentos o en ambientes porque requieren un hospedero para multiplicarse, así que estarán sobreviviendo. O les puede pasar que encuentren condiciones muy adversas y entonces empieza a disminuir su concentración, es decir, que empiecen a inactivarse o a morir. Eso le puede pasar tanto a bacterias, hongos, virus o parásitos. Todo esto dependerá de una serie de factores físico-químicos. Y esos factores físico-químicos van a determinar cuál de esas tres condiciones le ocurre. Pueden ser intrínsecos microbianos, es decir, propios de los microorganismos, como el número y tipo del microbio que llegó al alimento, la adaptación al sustrato, si su estado fisiológico, si está estresado o no, si viene de un ambiente que le causó daño fisiológico, o si hay asociaciones, a lo mejor el pH no es muy óptimo para el microorganismo, pero no está solo, sino que hay algunas levaduras, por ejemplo, que podrían modificar el pH y hacerlo óptimo para el microorganismo. Hay factores que son intrínsecos del alimento, propios del alimento, como es la integridad. Un producto hortofrutícola que esté íntegro es probable que tenga menos desarrollo que uno que ha sido cortado y demás por la liberación de algunos componentes. Los nutrientes, el pH, la actividad de agua, el potencial de oxidorreducción, etcétera, que son propios. Bueno, también la concentración de sustancias antimicrobianas. Algunos son más susceptibles que otros al deterioro o de ciertos microorganismos en particular. Y también por las sustancias antimicrobianas que naturalmente poseen. O también puede ocurrir que esas sustancias favorezcan el desarrollo de deterioradores, de algunos microorganismos que afectan la calidad de los productos o directamente inhibir algunos patógenos. Y tenemos factores extrínsecos, que son aquellos que no son ni del microorganismo ni del producto, sino que son más bien de la atmósfera, como es la temperatura, la composición de la atmósfera en cuanto a gases y demás, y la humedad relativa. Entonces, todo esto es la combinación de todo esto es lo que va a generar que en un producto un microorganismo pueda multiplicarse, en otros no, en otros se inactive, etcétera, y depende de cada producto en particular. En cuanto a los microorganismos, si nosotros buscamos las estadísticas de cuáles son los agentes patógenos o el grupo de agentes patógenos que más enferman a la gente, veríamos que el primer lugar lo ocupan los norovirus. Según la CDC, hasta un 49% de los casos de gastroenteritis que tienen las personas que desembocan en alguna diarrea está ocasionado por virus, en particular norovirus. Y en segundo lugar estarían las bacterias, cerca del 40% de los casos. En tercer lugar estarían las sustancias químicas, que esos ya desencadenan más en intoxicaciones. Y luego parásitos y otros, ¿verdad? Otros agentes. Curiosamente, nosotros tenemos tres tipos de peligros, que son los físicos, aquellos que me pueden hacer un daño cuando yo muerdo algo, cuando yo ingiero algo y me puedo asfixiar, lo muerdo, me rompe un diente, me puede cortar. Esos son peligros físicos, una grapa, un tornillo, una astilla de madera.
Tenemos los peligros químicos, que son sustancias químicas que me pueden intoxicar, como algunos residuos de desinfectantes, de plaguicidas, o me pueden provocar un efecto a largo plazo, como el desarrollo de enfermedades crónicas o cáncer. Y tenemos los peligros biológicos. Los peligros biológicos son agentes microbianos, organismos que me pueden causar infecciones principalmente, o dentro de mí alguna tóxico-infección, o causar intoxicaciones asociadas a las toxinas que generan durante su desarrollo. En esos tres casos es curioso porque si se fijan, lo que ocupa el primer lugar de esas enfermedades son tanto los norovirus como las bacterias, que son peligros biológicos. Y actualmente las estadísticas muestran que a las personas lo que más les preocupa son las sustancias químicas. Entonces lo que más les preocupa que les enferme son sustancias químicas, los plaguicidas, y hay toda una campaña de productos orgánicos para evitar enfermedades a largo plazo, pero no son lo que más enferma. El que más le preocupa al consumidor son los peligros químicos. El único que el consumidor puede ver son los peligros físicos, las grapas, las astillas de madera. Pero el que más los enferma y que no pueden ver y que probablemente ni le preocupan son los peligros biológicos. Aquí en México suele haber un problema cultural en que los peligros biológicos pues no preocupan tanto, ¿no? Aquí tenemos nuestras ideas de que, que esas enfermedades no nos pasan. Como no estamos tan acostumbrados de pronto a darle seguimiento, podemos consumir algo, luego tener una diarrea y no saber de dónde vino, ¿no? Y no preocupan tanto. Podemos tocar eso en algún otro tema con más detalle. De todos esos peligros biológicos, que son los que más nos enferman, dijimos que son bacterias y virus, podemos distinguir dos orígenes principales. Hay unos que están asociados directamente a materia fecal de humanos o de animales y otros que son más bien ambientales. ¿Por qué es importante que uno lleve a cabo este análisis de una lista de patógenos y luego saber cuál es su origen? Porque las medidas de control van a estar enfocadas en eso. Para un patógeno que es completamente ambiental, como sería el caso de Bacillus cereus o Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, medidas como el colocar baños, el cómo mantener las instalaciones, los retretes, dónde disponer de la materia fecal, no van a impactar tanto en su presencia como si lo hacen para patógenos de origen fecal, como sería Salmonella o Shigella. Y para los patógenos de origen fecal, pues es muy importante estas prácticas y hay que distinguir también aquellos como Salmonella que están asociados a materia fecal, pero que también se pueden considerar ambientales, porque fuera del intestino muchos de ellos logran adaptarse y sobrevivir y estarse multiplicando activamente y entonces ya ser un problema ambiental más que asociado directamente a contaminación fecal. Claro, en algún momento fue contaminación fecal inicial, pero el microorganismo ya se adaptó y ahora vive fuera. Y nótese cómo todos los virus y los parásitos tienen asociación a materia fecal, porque ya dijimos que no se multiplican en el ambiente, entonces no suelen ser un problema ambiental, sino de una contaminación por materia fecal que está constantemente durante la producción, principalmente de humanos. Lo que debe ocurrir para que se desarrolle una enfermedad transmitida por alimentos es que haya uno de estos peligros físico, químico o biológico directamente en la fuente de contaminación, que es el lugar de donde provienen, por ejemplo, la materia fecal, por ejemplo, agua de río, etc. Y que a través de algún mecanismo lleguen al alimento. El mecanismo es la manera y los términos en los que ocurre la contaminación. Digamos, mi fuente de contaminación es agua de río, eso sería la fuente. Y entonces mi mecanismo sería que yo a través de un sistema de irrigación por aspersión haga que el agua tenga contacto con el producto y ahí ya estaría el mecanismo de contaminación. Una vez que ya llegó al producto, debe sobrevivir el microorganismo ahí o a veces multiplicarse y luego llegar a infectar un hospedero. Y este hospedero a su vez tiene que ser susceptible, es decir, debe ser susceptible a la infección, porque si es un hospedero que tiene inmunidad, pues no se va a desarrollar la enfermedad. Entonces, toda esta combinación de factores son los que deben de ocurrir. Ahora, ¿dónde es que se pueden aplicar las medidas de control? Podemos aplicar medidas de control directamente al peligro y a la fuente de contaminación. Si yo sé que la fuente de contaminación es agua no tratada, agua de río, yo puedo tener una planta potabilizadora para potabilizar agua para algunas funciones, pero ahí estaría la fuente de contaminación, yo puedo atender la fuente de contaminación. Ahora pensemos que mi fuente de contaminación es la tierra en el campo de cultivo. Muchos productores luego me dicen en las asesorías, usted me está diciendo que la tierra es una fuente de contaminación. ¿Qué quiere que haga? ¿Que no tenga tierra? Claramente no. Pero si bien
no podemos a lo mejor atacar la fuente de contaminación, sí podemos atender el mecanismo. ¿Cómo atenderíamos el mecanismo? Pues evitando que esa tierra tenga contacto con los frutos. ¿Cómo lo logramos? No cosechando producto que haya caído directamente al suelo, regulando la velocidad con la que transitan los vehículos de cosecha para evitar que levanten tierra, por ejemplo, que llegue a los productos, en caso de ser árboles más grandes, etc. Y tenemos medidas de control directamente sobre el alimento. En algunos casos aplica, pero en otros podría ser un poco más complicado. Entonces, es posible evitar la contaminación de un alimento aún que la fuente esté presente. Y de hecho, las fuentes de contaminación siempre están presentes en el entorno donde se produce el alimento. Las principales fuentes de contaminación durante el cultivo de frutas y hortalizas, que bueno, están enlistadas aquí, pero vamos a mencionarlas nada más de manera rápida porque eso fundamenta las buenas prácticas agrícolas, serían la tierra, la materia fecal, el agua de irrigación, el agua para aplicaciones foliares, que sería como para aplicar algunos plaguicidas, las moscas o animales, plagas, directamente si hay algún mejorador de suelo, como una composta, un estiércol también, animales ya sea domésticos o silvestres como los ratones y pues por supuesto el personal que a través de algunas prácticas pues puede llegar a contaminar los productos. Y luego tenemos que durante la cosecha, en las siguientes etapas cosecha y ya post cosecha directamente en algunas actividades de empaque o de lavado, pues sí tenemos algunas fuentes de contaminación que se mantienen, como las plagas, como el personal, como los animales, pero tenemos otras que se suman como los equipos para el empaque, los equipos obviamente para la cosecha, los vehículos de transporte y el personal que lleva a cabo el empaque. Hablemos ahora de la regulación. Existe una serie de regulaciones que se aplican, en el caso de México, que es la perspectiva que estamos tomando aquí, tanto para un productor que quiere vender producto de manera nacional como para un productor que quiere exportar. Entonces, para un productor que vende de manera nacional y que produce en México hay que seguir la regulación nacional. Pero si además de eso quiere exportar, entonces tendrá que poner atención a la regulación del país al que quiere exportar para que sus productos cumplan y puedan ser aceptados. Vamos a hablar un poco de eso. En cuanto a la regulación, tenemos de manera general las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas toman en algunos lugares, o por ejemplo como propiamente en México, toman el carácter como de una, podemos decir como recomendaciones. Son recomendables llevarlas a cabo, aunque no suelen tener completamente carácter obligatorio. Las buenas prácticas de manufactura, estas sí ya son más de normas oficiales mexicanas, entonces ya propiamente tienen carácter obligatorio. Estas sí son ley, las de arriba suelen tener un carácter más de opcionales, digamos, aunque cualquier productor con fines de abrirse espacio en el mercado y tener un producto con suficiente calidad y con un riesgo mínimo de contener patógenos, entonces optará por aplicar buenas prácticas agrícolas definitivamente. En el caso de también nacional, tenemos un sistema que ya es un poco más específico, que se llama Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación, que se encarga de vigilarlo el Senacica y él es el que lleva a cabo las auditorías y es el que entrega los reconocimientos cuando una empresa cumple con el sistema de reducción de riesgos de contaminación y este ya está enfocado específicamente a productos hortofrutícolas. En el caso de Estados Unidos de América, que lo pongo porque es el principal socio comercial para la exportación de frutas y hortalizas en México, pues tienen ya de manera reciente un reglamento que es el Produce Safety Rule, incluido en la Food Safety Modernization Act, que es una ley de relativamente reciente generación. En 2011 la firmó Barack Obama y entró en vigor ya desde el año pasado aquí en México. La FSMA está compuesta de varios reglamentos y uno es específicamente para frutas y hortalizas para el consumo humano, que se conoce como el Produce Safety Rule. Y está enfocado también, tiene apartados específicos para la producción allá y también para los que quieren exportar hortofrutícolas deberán de cumplir con este reglamento. Y ya también tenemos algunos esquemas privados, como por ejemplo los que otorga Primus GFS, Global Gap, por mencionar algunos, y estos, si bien no tienen un carácter obligatorio, sí pueden facilitar o son especificaciones de clientes para poder comerciar. Es decir, yo a lo mejor le quiero vender a una cadena de supermercados mis productos hortofrutícolas y ellos,
aceptan siempre y cuando tú demuestres que has obtenido el reconocimiento de Global Gap. Entonces ya a través de Global, tú te esfuerzas por obtener Global Gap porque es así, vas a poder vender. Aunque no son obligatorios, sí son muy importantes y muchas empresas se esfuerzan por cumplirlos. Entonces vamos a hablar ahora de lo que fundamenta. Todos ellos tienen apartados, todos tienen especificaciones, haremos las divisiones pertinentes cuando sea necesario, pero todos se fundamentan en esos principios generales que son los fundamentos de todos los esquemas de inocuidad. Y vamos a empezar con el agua. El agua es muy importante porque puede funcionar en sí misma como fuente de contaminación, es decir, que el agua sea la que tenga los microorganismos, o puede funcionar como un dispersante de la contaminación. De manera que yo a lo mejor, imagínense una tina de lavado con agua que es agua limpia, agua tratada, no contiene microorganismos patógenos, pero yo introduzco un producto que sí tiene patógenos ahí y esos patógenos van a quedar en el agua y todo el resto del producto que yo esté incorporando se va a empezar a contaminar, se puede dispersar la contaminación. Una contaminación que iba a ser pequeña, acotada, reducida a una porción del producto se puede dispersar enormemente hacia todo el producto a través del agua, por ejemplo, en las tinas de lavado. Entonces, el agua, tanto para el lavado de producto como para el enfriamiento, por ejemplo, la producción en México, la producción de cilantro, pues el cilantro se empaca y se coloca en vehículos y se enfría con hielo. A las cajas se les coloca hielo, pues la calidad de ese hielo afecta también la inocuidad de los productos hortofrutícolas. Para el lavado de manos y de herramientas, el agua también es importante porque si nosotros estamos lavando con agua que no es apta para eso, pues nos podemos contaminar. A mí me tocó una vez en una huerta de fresas. Tenía cerca relativamente, no dentro de la huerta, pero sí cerca de un canalito como de agua sucia. Y entonces un trabajador que utilizaba unas tijeras para hacer cierta actividad, no eran como de todo, pero de pronto cortaba algunas hojitas porque se cosechaba con la mano, pero de pronto utilizaban algunas tijeras para cortar algunas partes en particular. Yo lo vi que ya como que estaban medio sucias y entonces le quedaba como muy lejos la parte donde, la región donde, la zona donde tenía que lavarlas y entonces le quedaba más cerca el canalito y yo lo veía que de pronto iba y enjuagaba ahí en el canalito las tijeras, no sé, ya las tijeras están contaminadas o podrían estar contaminadas y ahora puede contaminar la producción. Y también para el riego, la aplicación de fertilizantes y fungicidas. El riego hay varias técnicas que vamos a ver en un momento y entonces unas entrañan más riesgo que otras. La aplicación de fertilizantes o de fungicidas se hace a través de aplicaciones foliares que los ven más o menos como esas bombas para fumigar que los trabajadores se colocan y asperjan sobre el campo de cultivo. Bueno, esa agua puede contaminar pues, una práctica que a veces causa confusión es que se piensa que, por ejemplo, tú estás teniendo un problema con un hongo en tu producción y entonces tú dices, voy a preparar un fungicida de aplicación foliar. Entonces tú colocas agua y luego le pones el fungicida y como pues el fungicida es un antimicrobiano, la gente suele pensar que pues con colocarlo el agua ya está limpia, ¿no? Entonces piensan que pueden utilizar cualquier tipo de agua y ese es un error. Ese fungicida está diseñado específicamente para matar hongos y a veces un hongo en particular o pocos hongos en particular. Entonces, otros hongos sobrevivirán y más allá, bacterias, virus, parásitos, que son grupos microbianos diferentes, van a sobrevivir. Y entonces puedes generar un problema de contaminación. Y la aplicación también de algunos fertilizantes. Hay maneras de fertilizar como el fertirriego, que se mezcla el fertilizante con el agua de irrigación, o puede aplicarse de manera extra. Bueno, si esa aplicación extra hace que la mezcla con el fertilizante que preparas tenga contacto con el producto, es una fuente de contaminación. Entonces, los tres métodos de irrigación más frecuentes son rodado, aspersión y goteo. El rodado es directamente canales que se abren entre los cultivos, se hace fluir el agua y el campo como que se inunda, se encharca a través de esos canalitos y así es como se lleva a cabo el riego. No es un riego muy eficiente, genera mucha evaporación de agua, gasta una gran cantidad de agua, algunos productos lo requerirán, pero en general no es como de lo que más se utiliza, aunque sí se usa. La aspersión es que a través de algunos aspersores se haga llegar el agua. Los aspersores pueden estar al nivel del suelo o pueden estar arriba y que se haga llegar por la parte superior o a los costados. Y el goteo es unas pequeñas cintas bueno, los materiales son diversos, pues son unas pequeñas cintas que están perforadas, que van a nivel del suelo o incluso pueden ir por debajo de la tierra y ellas, cuando tú abres tu sistema de irrigación, pues a través de las gotitas está irrigándose y está colocando el agua directamente sobre la raíz. Una llamada. Ya lo puse en modo avión. De estos tres, el que entraña el menor riesgo de contaminación es el goteo,
porque el agua no tiene contacto directo con el producto. De hecho, por ejemplo, la regulación internacional, por ejemplo en Estados Unidos, si tú utilizas agua por goteo, al agua de riego no se le considera dentro del agua de uso agrícola, lo que es extraño porque si la usas en el campo yo no pensaría que es agua de uso agrícola, pero sale de la definición, no se considera agua de uso agrícola y no debe cumplir con algunos aspectos de la regulación. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque obviamente que para que de un sistema de irrigación el agua logre llegar hacia toda esa extensión de tierra, se suelen manejar presiones muy altas. Eso quiere decir que si mi sistema de riego por goteo tiene alguna fuga, el agua puede salir con tal presión que llegue incluso a tocar producto de árboles o arbustos muy grandes. A mí me ha tocado estar entre algunos cultivos y de pronto voy pasando y me da el chorrito de agua en la cara, ¿no? O a mi altura mido 1,70, así que imagínense la presión, ¿no? Y podría contaminar un aguacate, claramente sí. Podría contaminar una papaya, productos altos. Ya no se diga los más bajitos, una piña, una fresa, una frambuesa, podrían quedar contaminados. De los otros, pues el rodado y la aspersión son los que entrañan más riesgo. El primero, que genera encharcamientos, y el segundo, y bueno, también la inundación puede tener contacto con algunos productos. Y el segundo, pues que la aspersión directamente hace que haya contacto con el producto, incluso que se generen aerosoles que pueden llegar a contaminar. El agua para aplicaciones foliares, pues siempre se encuentra en contacto directo con el producto, entonces, en diferentes etapas, entonces, pues podría significar un riesgo también. El agua de proceso, el que ya se utiliza en las áreas de empaque, las buenas prácticas agrícolas nos dicen que debe ser agua potabilizada o debe ser agua tratada. Tratada mediante un proceso que demuestre que ya el riesgo es mínimo porque se han eliminado patógenos, porque a través de algunos indicadores se ha demostrado que no se encuentran o que se reducen, ¿no? En el caso de la legislación del Produce Safety Rule nos dice que con que logremos demostrar eliminación de E. coli. En el caso de la regulación nacional, sistema de reducción de riesgos de contaminación, pues que el agua sea potabilizada, entonces deberá ser demostrable por las normas oficiales mexicanas que demuestran la potabilización del agua. Y sobre los estudios microbiológicos, en los esquemas nacionales suelen pedir el sistema de reducción de riesgos de contaminación, suele ser un estudio microbiológico más extenso que involucra el estudio de coliformes totales, fecales, E. coli y de salmonella. En el caso, por ejemplo, del Produce Safety Rule, se decide todo con E. coli. Las muestras se toman durante la etapa de cultivo, y se hace si el agua es de pozo, si el agua es de río, tiene diferentes criterios. Se calculan parámetros estadísticos como la media geométrica a partir de 20 muestras o de 5 muestras. Si el agua es superficial serán 20, si es subterránea serán 5. Y se calculan parámetros como media geométrica y umbral estadístico y con eso uno estima si es apta o no. Pero todo se hace con E. coli. En el caso del agua post cosecha, pues será E. coli, pero ahí se deberá demostrar su ausencia. Y si yo hago un tratamiento, pues que ese tratamiento elimine E. coli sería lo que me pide esa regulación. Y eso se aplica para el agua de uso agrícola y para el agua de uso post cosecha que les mencionaba. Otro aspecto muy importante que cuidan las buenas prácticas agrícolas es el uso del estiércol o, ya como un término más general, el uso de mejoradores de suelo. Se le llama mejorador de suelo a cualquier material que puede ser químico, que puede ser biológico, incluso físico, como algunos virutas de madera, etcétera, que se añaden intencionalmente al suelo para mejorar sus condiciones. ¿Qué condiciones? Pues los nutrientes que tenga, por ejemplo, la capacidad para retener humedad, cubrirlos de cierta manera para mantener temperatura y humedad, etc. Y en relación al crecimiento de la planta, retención del agua del suelo, que es lo que mencionábamos. Y estos mejoradores pueden favorecer el crecimiento. De hecho, la producción agrícola ya a gran escala es muy eficiente gracias a estos mejoradores, puede llegar a serlo. Un producto que un cultivo tradicional te tomaría tenerlo 2 años, a lo mejor tú lo puedes tener 1 año y algunos meses, porque utilizas mejoradores que facilitan el desarrollo y que hacen que crezcan además con mejores características de calidad. Entonces, esos mejoradores definitivamente son muy importantes. Y en el caso, por ejemplo, de los champiñones, pues el medio que coloquemos para el crecimiento se considera mejorador. Y también en el caso de los germinados, pues el agua que utilicemos para germinación o el sustrato para su desarrollo entran en esta categoría. Los mejoradores de suelo suelen estar generados a través de desechos orgánicos. Tenemos los que son inorgánicos, que esos tienen menos riesgo porque son sintéticos y entonces nada más se disuelven con agua potable o con el agua de riego y ya tenemos, ¿verdad?, nuestro mejorador aplicable. Sin embargo, para los que son de desechos orgánicos el tema se complica un poco más. Estos pueden incluir materia fecal de humanos,
la cual en muchas legislaciones o en muchas recomendaciones no se permite, pero si al final regamos con un río que tiene agua, que recolecta huevos de ciertas comunidades, pues va a tener, ¿verdad?, materia fecal humana. Pero lo que sí es muy común es que se haga con materia fecal de animales como reses o de pollos o gallos. Hay un sustrato que se comercializa mucho que se llama gallinaza, que es directamente desechos de materia fecal y plumas y demás de los pollos, y que se ha demostrado que algunos productos crecen muy bien en presencia de gallinaza, entonces pues se comercializa mucho. Pero las gallinas son portadores naturales de salmonela, un patógeno que causa enfermedades transmitidas por alimentos y que se ha asociado a productos hortofrutícolas. Y al mismo tiempo, otra materia fecal como la de reses y demás, pues contiene esto, ¿no? Aplicar la materia fecal o estos desechos en crudo siempre involucra un riesgo alto para la inocuidad. ¿Cómo podríamos mitigar ese riesgo? Si lo voy a aplicar crudo, no estoy diciendo que se recomiende, pero si se va a aplicar, deberá hacerse en etapas donde el cultivo todavía no genera las estructuras o las porciones pues comestibles. Es decir, si lo voy a aplicar en la producción de frambuesas, pues lo haré en las primeras etapas de siembra para que luego crezca el arbusto y luego crezcan las frambuesas y nunca hayan estado en contacto directo con ese material. Para otros se complica un poco, como las lechugas, los cilantros, que crecen directamente sobre el suelo. Y de cierta manera se utiliza mucho algo que se llama acolchado, que es una cubierta de plástico sobre la superficie de la tierra que tiene perforaciones y por ahí crecen los productos, y se piensa que al final no tienen contacto con el producto porque tienen contacto nada más con el acolchado o el plástico ese. Sin embargo, bueno, el acolchado se rompe con mucha facilidad, así que siempre tiene un montón de roturas. Y además, bueno, con el tiempo las condiciones van haciendo que la tierra, el viento se movilice y al final el acolchado sigue teniendo carga microbiana y suciedad en la superficie. Entonces, aunque el producto tenga contacto con el acolchado, sí representa un riesgo de contaminación. Dicho esto, bueno, la materia fecal de estos animales deberá aplicarse, ya les dije, en etapas tempranas o lo más antes de la cosecha posible. Por otro lado, otra mejor estrategia sería el tratamiento. El tratamiento de esto se puede hacer dentro de las propias instalaciones, pero manteniendo un almacenamiento separado. Por ejemplo, si yo lo voy a compostear, debería tener mis áreas de composta separado de las áreas de cultivo y debo tener utensilios identificados y de uso exclusivo. Esto quiere decir que yo voy a identificar cuáles son los utensilios que yo uso, por ejemplo, para mezclar la composta y voy a garantizar que no se utilicen para otras actividades dentro del mismo cultivo. Porque en ocasiones me ha tocado visitar algunas empresas donde de pronto ve su esquema de color y dice, para el composteo está identificado de color amarillo. Y ya de pronto uno le toca ver una escoba por allá que es amarilla y uno no sabe si podría de pronto confundirse y utilizarse de aquel lado, aunque luego en las empresas lo dicen, no, estamos seguros que eso no se utiliza para otra cosa. Bueno, es difícil, si no cumplimos estos códigos de color o identificación como nosotros queramos identificarlo, pues claro que genera un riesgo de contaminación. Y además estos tratamientos deben estar validados. ¿Qué quiere decir? Que yo debo demostrar que existe, suelen emplearse estudios microbiológicos para eso, yo debo demostrar que existe una reducción de la carga microbiana y que el riesgo de que contengan patógenos es muy bajo. La composta, por ejemplo, logra alcanzar ciertas temperaturas que eliminan a los microorganismos. Entonces debo demostrar que las alcancé, que hice el número de volteos que correspondían a la composta para lograr decir que es un producto de bajo riesgo. Y la aplicación también, para disminuir el riesgo, debe hacerse lo más alejado posible de la cosecha. Otro aspecto muy importante es la salud y la higiene de los trabajadores. Un trabajador que es portador de una enfermedad puede contaminar grandes porciones del producto y a veces no nos damos cuenta de qué magnitud tiene. Ahorita vamos a hablar de las estadísticas, pero un solo trabajador puede contaminar fácilmente todo un lote si no sigue las prácticas adecuadas. El asunto acá es que los trabajadores deben estar capacitados y concientizados sobre la importancia de su papel en la inocuidad, porque si no conocen su impacto podrían difícilmente, podrían más bien fácilmente tomar decisiones que generaran un problema de inocuidad, ¿no? Como este trabajador que les decía que sumergía las tijeritas en el agua de canal, pues a lo mejor él no vio un riesgo importante en hacer eso y entonces ahí nos está fallando un poco eso. Entonces, los programas de
buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura y los programas nacionales e internacionales nos hablan muy enfáticamente sobre la capacitación. Yo debo capacitar a los trabajadores al menos una vez por año, debo capacitarlos si hay nuevos, pues cada vez que ingresen los trabajadores nuevos a trabajar y debo capacitar todo el tiempo que sea, cada vez que la capacitación se necesite. ¿Sí? Claro, la capacitación va a diferir entre qué nivel de profundidad. Hay capacitación en buenas prácticas higiénicas que se dan a todos los trabajadores con cierta frecuencia y aplica básicamente para todos. Pero luego ya tenemos algunas muy específicas como el manejo de desinfectantes que será para los trabajadores que se encarguen de hacer esas actividades, ¿no? Entonces, hay capacitaciones, tengo que distinguir qué es general, les toca a todos y luego cómo doy mis capacitaciones específicas para las actividades de cada quien, ¿no? A lo mejor un trabajador que está en el área de empaque no le preocupa ni directamente le afecta lo que ocurra tanto en el campo. Entonces, pues a los del campo les doy las actividades propias del campo y cómo cuidar la inocuidad y a los del empaque pues también les puedo dar su curso por separado. La capacitación es muy importante y debo mencionar tanto qué hacer como cómo hacerlo. Y de preferencia lo hago yo primero. Eso es unos tips que podría luego manejar en alguna otra clase. Es cómo capacitar a los trabajadores, porque es todo un tema. Difieren en sus niveles de educación. Tenemos trabajadores incluso que a veces no saben leer ni escribir en áreas de producción agrícola y entonces hay que capacitarlos buscando las estrategias oportunamente. También en cuanto a salud e higiene de los trabajadores, vemos que debe haber espacios apropiados para alimentos, objetos personales y áreas de descanso. Es decir, debemos dar a los trabajadores espacios específicos para que ellos consuman sus alimentos, un comedor, y este comedor debe estar en condiciones adecuadas, ser de material que se pueda limpiar, donde van a colocar sus objetos personales, porque, vaya, al final un trabajador, pues en su casa puede tener lo que él quiera, ¿no? Entonces, un trabajador podría tener en su casa gallinas, puerquitos y demás. Entonces, sus objetos personales tienen la probabilidad de estar contaminados con patógenos de estos cultivos, estos criaderos. Entonces, bueno, cuando ellos lleguen a trabajar, pues podrían incorporar estos microorganismos a mis productos a través de su ropa, a través de sus objetos personales. Yo les doy un espacio para sus objetos personales y les doy indumentaria que me ayuda a proteger eso. Y también en áreas de descanso. ¿Por qué es importante dar a los trabajadores áreas de descanso? Por ejemplo, en el área del comedor. Porque ellos durante su receso de pronto podrían querer recostarse 10, 15 minutos. Si tienen, por ejemplo, una hora para comer, pues a lo mejor comen en 20 minutos y luego quieren descansar un poco, sentarse. Entonces, yo dándoles un espacio para eso, yo puedo evitar que de pronto vayan y se metan a las áreas de cultivo, de pronto puedo evitar que se acuesten a lo mejor a un lado del baño, por ejemplo, y ahora contaminen su ropa y luego vayan a reincorporarse a las áreas de trabajo, etcétera. Entonces yo doy un espacio para el esparcimiento, se pueden tener espacios específicos para fumar, si hay trabajadores que fuman, se pueden dar espacios específicos para el área de fumadores, etcétera, para que durante esa hora ellos puedan realmente descansar y puedan continuar. Recuerden que un trabajador que ha descansado le es más fácil cumplir con todos sus reglamentos, con sus normas normas de inocuidad y le es más sencillo además acatar indicaciones y al final un productor se beneficia porque también son más productivos. Entonces, si todos cansados y demás te empacaban un camión, a lo mejor descansados empacan uno y medio, ¿no? Y entonces es más productivo. Sobre el estado de salud de los trabajadores, es muy importante revisar ese estado de salud. Me voy a adelantar a este punto. Muchas personas e incluso algunos reglamentos te hacen entender esto como estudios médicos. Bueno, en este apartado me refiero propiamente a revisar visualmente cuando ingresan los trabajadores que, por ejemplo, no tengan la piel, los ojos demasiado amarillos, que eso me podría estar hablando de un problema de ictericia, de hepatitis. Y también puede estar observando la operación. Un trabajador que sale frecuentemente al baño podría tener diarrea. Puedo notar si un trabajador se siente mal, entonces yo puedo intervenir en el momento en el que está enfermo y puedo retirarlo de las áreas donde tiene contacto con el producto y que haga algunas actividades fuera, ¿no? Como limpiar los baños, etcétera, que no van a impactar directamente en eso. Además, en la capacitación yo debo incluir a los trabajadores qué síntomas de enfermedad deben reportar, porque yo no voy a poder ver, como si tienen fiebre, pues me va a ser difícil verlo. Entonces, ellos deben estar capacitados para reportar si pronto se sienten mal, si tienen mareos, vómitos, diarrea, fiebre, etcétera, que lo puedan reportar al supervisor y este a su vez debe tener programas para qué pueden hacer para que ellos puedan seguir trabajando y puedan además
puede venir estos riesgos. Es muy importante que sea la última opción mandarlos a descansar sin sueldo, porque claramente en algunos lugares se dice, estás enfermo, entonces no puedes trabajar, te regresas a tu casa, igual no te pagamos menos, y eso va a hacer que algunos trabajadores no se decidan a reportar. Pero yo puedo tener programas como que está enfermo, qué actividades puede hacer, cuáles no, y puedo derivarlo a esas, ¿verdad? Claro, dependerá de la gravedad de la enfermedad, si de plano tendré que derivarlo a una institución de salud. Sobre la indumentaria es muy importante cuál es la indumentaria que van a usar, su ropa y cómo deben portarla, dónde colocarla. Me ha tocado ver trabajadores que tienen mandiles, por ejemplo, y durante su hora de descanso se sientan en el suelo con los mandiles puestos. O sea, hay que dejarlos en cierto lugar. Es muy importante tener separado el área de objetos personales del área de objetos de trabajo, porque si yo les digo, en este gancho vas a colgar tanto tu mochila como tu mandil de trabajo, pues eventualmente podría ocurrir la contaminación cruzada entre los objetos personales que ya dijimos que no queríamos que ocurriera. Y al mismo tiempo es cómo van a portar esta ropa. Si van a requerir cubrebocas, en algunos lugares se acostumbra o se sugiere, entonces que lo porten bien, ¿no? No que lo tengan aquí abajo, ni que lo tengan nada más cubriendo la boca, porque el cubreboca tiene una función de cubrir la nariz y la boca. Si van a utilizar cofias, bueno, pues que se la pongan bien, que coloquen el pelo dentro de la cofia, el cabello dentro de la cofia, y que la mantengan durante el tiempo, que eviten estarse tocando. Es decir, no nada más darles la indumentaria, sino decirles cómo se usa y estar revisando que la usen adecuadamente. Y sobre los estudios médicos, bueno, muchos de estos programas dicen que hay que mandar a hacer estudios a los trabajadores para ver si tienen salmonela, tifoidea también específicamente o algunas otras enfermedades. O que puede ser de utilidad para identificar trabajadores que tienen una infección activa y yo pueda tomar acciones. Pero bueno, aquí 2 puntos. Primero, no caer en el error de que si un trabajador da negativo a estos estudios de salud, ya no va a tener el patógeno nunca, porque a mí me toman mi muestra hoy para hacer mi estudio, salgo negativo a todo, pero ese mismo día yo me pude en la noche ir a comer unos tacos deliciosos y pude haber adquirido una infección que me va a durar un tiempo. Entonces yo tengo el resultado negativo, entonces yo no voy a aflojar las buenas prácticas o las prácticas higiénicas. Y por otro lado, un trabajador que sigue las prácticas higiénicas aún estuviese con un proceso infeccioso, no contaminaría. Porque si él a través de la materia fecal está excretando salmonelas, cuando él se lava las manos adecuadamente y utiliza el equipo adecuadamente de protección, no contamina el producto. Un buen lavado de manos va a reducir ese riesgo. Entonces, acá no digo que no sean de utilidad, pueden ayudarme a detectar algunos casos en particular, pero es mucho más importante que las prácticas higiénicas se ejecuten de manera estricta que lo que me diga nada más un estudio de laboratorio. Esta la tomé del Comité de Sanidad Vegetal de Michoacán, que me gusta, porque está como muy específica. Entonces, nos habla de las estaciones sanitarias. A los trabajadores hay que darle baños para que hagan sus necesidades. Estos baños pueden ser baños fijos, semifijos o portátiles directamente y deben estar en condiciones. Porque no es nada más a dejar el baño ahí que no se limpie o que no se retiren los residuos con la frecuencia que se tiene que hacer, porque si no están en condiciones los trabajadores no los van a utilizar. Y un trabajador de pronto podría defecar en el campo, lo que me involucra un problema de inocuidad. Y al mismo tiempo deben estar equipados con agua potable, jabón, un secador de manos que de preferencia tienen que ser toallas desechables más que los de aire, definitivamente toallas reutilizables no, papel higiénico, lavabo, un cesto de basura que tenga una bolsa de plástico y este cesto tiene que estar cerrado porque si no los insectos se posan sobre ellos y luego se pueden posar sobre los productos, gel antibacterial que es muy importante, aunque no obligatorio, pero sí puede complementar el lavado de manos, no el gel antibacterial por sí solo. Eso lo podremos discutir también en otro tema. ¿Cómo funciona el gel antibacterial? Pues acompañado de lavado de manos. Y los rótulos que indiquen al personal, pues que hay que lavarse las manos. Guías visuales de lavarse las manos, cómo, con qué frecuencia, etcétera. Estos baños además deben estar colocados de cierta manera que queden próximos a las actividades que están haciendo. Entonces, que no haya que ir caminar media hora para llegar a un baño. Deben estar adecuados. Hay normas sobre todo de aquí en México de la Secretaría del Trabajo, en Estados Unidos de OSHA, que nos dicen cuántos baños por cada cierto número de personas, que si un baño por cada 20 personas, etcétera. Hay que seguirlas para que esto funcione de manera adecuada. Si un baño no está bien equipado, pues aunque un trabajador se quiera lavar las manos bien, si no tiene jabón, pues no
probablemente no lo va a usar. Y recordando siempre que los trabajadores, sea quien sea, van a tener microorganismos que provienen de la nariz y de la boca, que estos suelen ser más del tipo, por ejemplo, de Staphylococcus aureus, que en frutas y hortalizas no es un patógeno de los más predominantes, no suele ser de los más importantes, pero un patógeno al fin. Y también por prácticas higiénicas, pues evitar que le esté escupiendo el producto. Bueno, aunque cabe aclarar que el cubreboca es para evitar la saliva que sale de la boca, lo cual se evita también si estás callado. Entonces, ustedes dirán, ¿el cubreboca es específico o exclusivo para eso? Sí, pero también si no tiene cubreboca y no está hablando, pues tendríamos el mismo efecto. Los intestinos y la materia fecal, pues directamente tienen microorganismos que pueden ser algunos de ellos patógenos, aunque incluso él no tenga síntomas. Existen los portadores asintomáticos de algunas enfermedades y los va a estar liberando y sí puede causar una infección, pero puede causar un brote aunque él no tenga la infección. La ropa, como ya dijimos, puede contener a estos microorganismos y las manos, que las manos son uno de los principales mecanismos de contaminación de la materia fecal hacia el producto o de cualquier otra superficie. ¿Cómo pueden llegar los microorganismos del suelo del empaque al producto? Si se le cae algo y él lo levanta con la mano. Si él pone una caja sobre el suelo y luego toca otra vez el producto. Las manos tienen ese papel muy importante. Recordando además, en el caso de las mucosas, cuando nosotros tenemos un estornudo liberamos estas partículas que pueden ser en forma de proyectil y que alcanzan algunos metros, un metro, metro y medio, y luego tenemos las que están en forma de aerosol, que dependiendo de la humedad sí pueden alcanzar mayor distancia, ¿no? Fíjense, para que una persona desarrolle una enfermedad, por ejemplo, por norovirus, requiere de 10 a 20 partículas virales, aunque se estima que podría ser menos, pero vamos a decir de 10 a 20 partículas virales para desarrollar una infección. Una persona que tiene una infección por norovirus libera 1 billón, es decir, un 1 y 12 ceros de partículas virales por gramo de materia fecal. 1 billón de partículas virales por gramo. Ahí calcúlele usted como cuántos gramos se echa en una, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de partículas virales. Entonces, con todo esto, imaginando que a un trabajador le quedara en su mano un microgramo de materia fecal, es decir, este gramo, partirlo hasta obtener un microgramo de materia fecal, tendría suficientes norovirus para infectar a 50,000 personas. Él solito, un microgramo de materia fecal que le quede en las manos, puede provocar un brote de hasta 50,000 personas. Entonces, cuando ustedes dicen, ok, ¿es importante que se laven las manos? Sí. ¿Un trabajador que no lo haga puede causarme un problema de inocuidad grave? Sí. Entonces, yo debo ser muy estricto en cuanto a capacitación, en cuanto a la vigilancia de las actividades y debo tomar esto muy en serio porque puede ser un problema de inocuidad grave. El contacto entre las manos transfiere microorganismos de manera inmediata, eso de la regla de los 5 no sé cuántos segundos no existe. Entonces, al contacto y es inmediato tanto de otras manos como de superficies. Algunos optan por utilizar guantes. Sin embargo, dos cosas. Los guantes nunca sustituyen al lavado de manos, por un lado, y por el otro, es muy importante que consideremos que una vez que ya puse los guantes están limpios, si yo toco el suelo ya los contaminé. Y lo mismo hay transferencia. Si yo toco las manos de otra persona con mis guantes, pues ya los contaminé. Y ese es un problema porque a veces los guantes nos dan una falsa sensación de seguridad. Tengo el guante y siento como que ya no puedo contaminar. Y yo toco otras superficies y contamino igual con las manos. Entonces, ahí es discutible su uso, pero sí podría llegar a ser recomendable como una medida extra para prevenir a lo mejor que los microorganismos de la microbiota normal de la piel tengan contacto con el producto. Sí, aunque en frutas y hortalizas no es tan importante porque esos patógenos de la microbiota normal de la piel, como S. aureus, no encuentran en las frutas y hortalizas frescas un ambiente óptimo para su multiplicación. Pero en otros productos sí, por ejemplo, si estuviéramos dando esta clase en preparación de sándwichitos listos para consumo, pues esto ya cambiaría, ¿verdad? Esto es frutas y hortalizas frescas. Y es importante que se reporte al encargado cualquier enfermedad que un trabajador tenga que pudiera impactar en la inocuidad de los productos. Eso se les incentiva en la capacitación y además se revisa durante las actividades productivas. ¿Cómo prevengo la contaminación de los trabajadores? Pues con el lavado de manos, principalmente, y ya, equipo de protección si es que se complementa. Durante la cosecha y el empaque, ya fuera de los trabajadores, la limpieza de las superficies es muy importante y algunas prácticas generales. En cuanto a la cosecha, no se recomienda cosechar o no debe cosecharse el producto que ha caído al suelo. Una vez que un producto toca el suelo, uno,
Se pudo haber contaminado con el suelo, que es un reservorio importante de microorganismos, entre ellos podría tener patógenos. Y dos, si la caída le involucró un daño físico, pues los microorganismos pudieron ingresar al producto, ya no estar nada más en la parte de afuera, sino perforar. Y tanto deterioradores como patógenos pudieron entrar y es un problema tanto de calidad como de inocuidad. El producto que ha caído al suelo no debe cosecharse. Y aquel que esté visiblemente contaminado con materia fecal tampoco, porque yo no puedo garantizar que un lavado, una desinfección, removería los patógenos. Si un producto tiene ya una popó de un pájaro, ya no lo debo cosechar. Si dirán, ay, no, y ni modo que no tenga pájaros en la producción agrícola. Definitivamente va a haber aves en los campos de cultivo. ¿Cómo puedo mitigarlo? En algunos productos hay macrotúneles, túneles plásticos que lo cubren, por un lado. Es caro, es una inversión y a veces el producto amerita por cuestiones también de producción. En caso de que no, ¿puedo tener un producto al aire libre? Sí, pero una cosa es que vaya pasando un pájaro, defeque y contamine un producto, una unidad o algunas unidades, a tener aves que viven en el campo de cultivo. Una cosa es tener roedores, un roedor que iba pasando por el campo de cultivo y otra cosa es que en el campo de cultivo hay una madriguera. ¿Me explico? Son cosas diferentes. ¿Cómo podría yo evitar que los pájaros aniden en mi campo de cultivo? Hay varias maneras. Existen los, ¿cómo se les llama? Como estos animalitos plásticos que se pueden colocar como zorros y demás, que los pájaros lo ven y no se acercan. Hay que estarlos moviendo porque luego los pájaros aprenden como en los espantapájaros, que luego ya están encima, así. Aprenden que no es de verdad. Si lo estás moviendo, pues es más fácil. Puedes utilizar algunas cintillas reflejantes que espantan, esas cintillas como metálicas, las colocas en el cultivo y ese reflejo puede asustar a algunas aves y evitar que se acerquen. Puedes optar por pirotecnia de vez en cuando, tronar algunos cohetes y, claro, con las medidas de seguridad, y eso espantaría algunas aves. No, tampoco significa que tengas que ir a matar a todos los pájaros, obviamente. Entonces puedes hacer varias actividades para reducir esto y que no sea un impacto económico. Pero si ya tienes un problema de infestación de aves, puede ocurrir. En alguna ocasión en una empresa me tocó revisar y tenían unos sistemas de cableado que directamente atravesaban una porción del cultivo. Entonces, en ese cable separaban las aves y pues ahí defecaban directo sobre el campo. Entonces hay que buscar cómo hacer esa instalación para que estos problemas no ocurran. Y otro aspecto muy importante es la desinfección de superficies y utensilios y también el lavado propiamente de los frutos si es que aplica. Hay que utilizar siempre productos que estén avalados para su uso en alimentos o para su uso para este fin. No todos los productos pueden emplearse. No, un cloro que es para sanitarios no significa que esté aprobado para su uso en frutas y hortalizas frescas. Y a lo mejor el producto químico o el principio activo es el mismo, pero por ejemplo, un hipoclorito de sodio comercial no es hipoclorito de sodio al 100%, un hipoclorito de sodio al 13%. ¿Qué significa? 13% es hipoclorito de sodio y el resto es el solvente. ¿Qué es? ¿Contiene sustancias tóxicas? Podría. Entonces, el grado alimenticio además no solamente garantiza la pureza de ese hipoclorito, sino que el resto del solvente o del vehículo, depende del producto que sea, no afecta a la salud. Porque a veces durante el proceso de generación se pueden generar algunos productos tóxicos. Entonces, una empresa puede lograr obtener un reconocimiento como bueno, algunos frecuentes tanto en México como en Estados Unidos pueden lograr obtener reconocimientos por las instituciones de allá, por ejemplo aquí en México a través del COFEPRIS y obtener este reconocimiento. En Estados Unidos se utiliza el reconocimiento de la EPA. Y entonces, aquí por ejemplo, este es una base de datos en Excel que se actualiza frecuentemente del Produce Safety Rule de la FSMA para Estados Unidos y aquí están listados los productos, tanto por principios activos como por marcas que pueden utilizarse. Ahora, la limpieza y desinfección de superficies involucra dos etapas, la limpieza y la desinfección, y se tienen que hacer cada una. La limpieza es la remoción física de la suciedad, es que yo quite la mugre. Y va a incluir el uso de agua limpia sí o sí, pero también puede incluir el uso de algún detergente. Eso es limpiar. Y una vez que una superficie está limpia, ahora voy a desinfectar. La desinfección es un tratamiento de una superficie para reducir o eliminar los microorganismos. ¿Qué sustancias uso aquí? Los desinfectantes.
¿Qué proceso no es válido? No es válido que yo aplique cloro, una solución clorada, si no la ve. ¿Qué sí es válido? Lavar, agua, un detergente, remover y luego aplicar mi desinfectante. Ese es el proceso válido. Entonces, primero limpio, luego desinfecto. No es posible desinfectar una superficie que no se ha limpiado previamente. Estas diapositivas forman parte del curso de capacitación del de la Produce Safety Alliance para la FSMA. Están públicas en la página de Produce Safety Alliance y las voy a utilizar ahora de momento como ejemplo, sobre todo por las imágenes. Fíjense que nos menciona que hay que remover. Paso 1 dice remueva toda la suciedad, esto me va a quitar la mugre, lo más importante. Paso 2, aplique un detergente y esto aquí se alcanza a ver todavía como una barrita verde con suciedad que habrá que removerla. Y una vez que ya removí todo, ahora sí voy a aplicar, bueno, voy a enjuagar para remover la suciedad y ahora sí voy a aplicar un desinfectante. El desinfectante, si no tiene un desinfectante contacto directo con la superficie que va a desinfectar, pues no va a desinfectar nada, porque no son específicos. Una solución clorada, por ejemplo, o una de ácido peroxiacético, un alcohol incluso, no es como que vayan a ir a buscar a los microorganismos para solo matarlos ahí. Reaccionan con toda la materia orgánica. Si yo tengo mucha suciedad, yo aplico el detergente, este se ataca a la materia orgánica, queda inactivo y las bacterias ni se enteraron porque estaban ahí revueltas o abajo. Entonces, ya una vez que quité esa suciedad, que removí todo eso y quedaron microbios, ahora sí les aplico el detergente, el desinfectante que va a tener contacto directo con esos productos. Ahora, hay ciertos retos para la limpieza y desinfección de superficies. Uno de ellos muy importante es la formación de películas microbianas, que a través de una superficie de madera o plástico y en conjunto con materia orgánica, los microorganismos podrían adherirse ahí y luego formar, ya alimentarse de esta materia orgánica y formar exopolisacáridos que les cubrirían. Se sigue multiplicando, se sigue pegando más materia orgánica y después de que se estableció esta biopelícula, podrían estar liberando microorganismos que se aportan al producto. Y luego yo el problema es que aplico un desinfectante, como en esta imagen, aquí es una biopelícula, se pueden distinguir a las células vivas de color rojo y a las células muertas de color verde. Y nótese cómo aplico yo un desinfectante, en este caso es cloramina, se aplicó durante 90 minutos y se coloca en la superficie y vean cómo nada más destruye a los microorganismos, sobre todo de la parte superficial. En la parte de abajo, las células quedaron viables. Yo apliqué un desinfectante, cuando se formó la biopelícula ya son más difíciles de remover. Lo mismo, la falta de acabado sanitario, zonas de reparación, soldaduras que no son fáciles de limpiar, favorece la aparición de biopelículas. El uso de materiales muy complejos, como por ejemplo estos cepillos, pues si no tengo un programa de limpieza pueden formarse biopelículas ahí. El uso de material desgastado, les decía, como este pasto sintético, material que sea difícil de limpiar. Esto, por ejemplo, ¿cómo se va a limpiar? Ya no se puede. Entonces, va a formar las biopelículas y es un reto para el lavado de desinfección. Por otro lado, el lavado de frutas y hortalizas, que se puede hacer mediante la inmersión, la aspersión y el combinado, puede tener un efecto, tendrá un efecto positivo en la calidad de los productos, pero puede tener un efecto negativo en la inocuidad. ¿Yo puedo garantizar que esto va a eliminar patógenos? No. Si acaso podría haber una reducción, pero se ha demostrado que la reducción no suele ser muy alta, un logaritmo, 2, es decir, 10 veces menos, 100 veces menos, pero a veces eso es no suficiente. Entonces, a través de la inmersión, además, tengo el problema que les decía antes, de dispersar la contaminación. Por otro lado, la aspersión, si no es con recirculación, pues es agua limpia la que está generándose, puede tener desinfectantes, o puedo tener uno con agua recirculada, pero esta tendrá que ser filtrada y tratada antes de poder reingresar para que tenga un efecto positivo. Y el combinado en algunos procesos, pues tiene ventajas y desventajas de ambos, ¿verdad? Cuando yo lavo por inmersión, las desventajas pues es la acumulación de materia orgánica, la inactivación de desinfectantes porque van a empezar a reaccionar con esa materia orgánica y la facilidad de contaminación cruzada, como les decía, de pocas porciones del producto se pase a más porciones. Y las ventajas, pues es un menor nivel de tecnificación y requiere menor volumen de las soluciones. Un aspecto importante, y yo lo aprendí hasta la maestría, me quedé como en shock. Un aspecto muy importante es cuál es el objetivo de agregar desinfectantes al agua de lavado. Todos creemos con mucha frecuencia que es eliminar a los microorganismos de los frutos. Podría tener un efecto, ¿no? Podría tener un efecto, sobre todo están muy superficiales y esto tiene contacto. Pero es difícil porque los frutos no son lisos, tienen muchos espacios donde los microorganismos se pueden esconder. Entonces,
podría no reducir nada. Entonces, el punto aquí es, yo agrego para evitar esto. Esto cobra mayor valor, sobre todo en la industria, donde uno en su casa tiene fresas, las pone, por ejemplo, a desinfectar en agua con cloro, las pone a desinfectar, reduces el riesgo, reduce el riesgo, retira las fresas y esa agua ya no la utilizas para nada. En la industria sí. En la industria ya pusieron a desinfectar una parte y luego lo retiran y en esa misma agua con desinfectante meten otro lote y meten más y meten más y meten más. Ahí cobra mucha más relevancia el uso de este desinfectante y vamos a ver por qué razón. Este es como ejemplo una papaya que va a tener suciedad indicada aquí de color morado y va a tener microorganismos indicados de color verde. Si yo tomo ese fruto y lo sumerjo en un tanque que tiene desinfectantes, cuando yo saque el producto, aquí se van a quedar algunos de suciedad y algunos microorganismos, otros no, pero aquí se van a quedar unos. Entonces, mi desinfectante lo que va a hacer es eliminar a esos microorganismos para que cuando yo meta otro producto, ¿cuál sería la consecuencia de eso? Que si yo incluyo otro producto, ya no se me va a contaminar. Pero si no tuviese desinfectantes adecuadamente, ahí en el agua sobrevivirían tanto la suciedad, se quedaría la suciedad y sobrevivirían los microorganismos. Y cuando yo meta un producto que no está contaminado, los microorganismos podrían adherirse y que éste salga contaminado ya. Entonces, los desinfectantes buscan eliminar los microorganismos del agua de lavado. Cuando entran, se mueren ahí los microorganismos en el agua. Yo sí removí la suciedad, mi producto quedó más limpio. Y los microorganismos que con esa suciedad se arrastraron se mueran ahí para que no pase a contaminar más porciones del lote. ¿Sí? ¿Cómo garantizamos que esas soluciones desinfectantes eliminan a los microorganismos? Determinando la concentración del desinfectante, garantizando que siempre está en concentración y si disminuye, regularla para que suba o cambiar el agua, volver a preparar una solución nueva. El pH, que algunos desinfectantes como el cloro tienen un pH óptimo de trabajo como 5.5 a 7, entonces el pH deberá estar regulado. El potencial de óxido de reducción que me garantice a través de esta medida, me garantiza que es un ambiente oxidante, por ejemplo, en el caso de un desinfectante cuyo mecanismo es la oxidación. Si la concentración es correcta, tengo un efecto antimicrobiano. Si la concentración es menor, el efecto antimicrobiano es pobre. Y si la concentración es mayor, a lo mejor puedo tener un riesgo para consumidores, si es que el desinfectante que uso los residuos pueden generar un efecto tóxico, y puedo tener además un riesgo para mis trabajadores, porque esas concentraciones de desinfectante pues pueden causar problemas a la salud. Puedo medir la concentración de mi desinfectante con tiras reactivas o con medidores digitales, teniendo siempre cuidado que las tiras reactivas me permitan identificar un rango tanto de más concentrado como de menos concentrado. Estas que están viendo en la imagen pueden medir 10, 50, 100 y 200 partes por millón. Si yo busco preparar una solución a 100 partes por millón, sí me sirven, porque yo puedo saber si la preparé de más o si la preparé de menos. Pero si yo busco una concentración de 200 partes por millón, no son tan útiles, solo me servirían para saber si ha bajado, pero si la preparé a 500 partes no me voy a dar cuenta porque llega hasta 200 y 200 es mi máximo. En este caso estas tiras se ponen negras, pues se va a poner negro y ya más negro pues no lo voy a distinguir. O puede haber medidores digitales, pues ahí ya, cada medidor del desinfectante y cómo se va a ejecutar esa medición. El pH debe ser correcto, por ejemplo, en el caso de la cloración, el pH tiene que ser correcto por la formación de ácido hipocloroso que se da en 5.5 a 6.5. Si es un pH menor, pues se formaría clorogas y ese sería tóxico para los trabajadores. Y si el pH es superior, se formaría el ion hipoclorito, que ya me generaría un pobre efecto antimicrobiano, porque el ion hipoclorito no tiene ese efecto. Entonces, la formación de esas tres especies que se generan de la ionización del hipoclorito de sodio está en función del pH. Entonces, si garantizo un pH entre 5.5 y 7, estaría garantizando que el compuesto mayoritario sería el ácido hipocloroso, que es el que me interesa en las soluciones cloradas. ¿Cómo mido el pH? Con tiras reactivas, pero ¿puedo hacerlo? Sí, pero estas tiras reactivas, si le estoy diciendo que el pH es de 6.5 a 7, unas tiras convencionales que van de 0 a 14 no me permiten observar el rango con suficiente nivel de precisión y de exactitud, más de exactitud. Las tiras reactivas, por su parte, que son, por ejemplo, las que estamos viendo de 5.5 a 8 y que van cambiando de 0.3 en 0.3, me serían más útiles.
Y un medidor digital es una mejor opción. Estos son comercialmente disponibles. Me permiten medir el pH y algunos de ellos, además del pH, me permiten medir el potencial de oxidorreducción. El ORP me ayuda porque en un tratamiento antimicrobiano que su mecanismo es la oxidación, yo puedo demostrar que el ambiente es oxidante a través del ORP. Si yo demuestro que se están rebasando los 665 milivoltios, que es la medida del ORP, yo estaría demostrando que se eliminan varios microorganismos, o lo más probable es que se logren eliminar. Entonces, muchos medidores de pH también tienen para medir ORP. Si algún día les toca adquirir uno, pues verifiquen que puedan hacer las dos cosas, es muy útil. Y existen muchas otras alternativas. Aquí hablé solamente de la cloración, cada una con ventajas y desventajas. Por ejemplo, el yodo, el bromo, el tiosulfato, sales cuaternarias, compuestos orgánicos, ácido peroxiacético, ozono, etc. Hay una diversidad. Cada una nos tomaría una clase completa, se la podríamos dedicar. Bueno, toda esta diversidad tendrá sus pros y sus contras, sus pH, su materia orgánica que lo inactiva, etc. Y habrá que estudiar cada una por separado. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el ácido peroxiacético es una mezcla de ácido peracético y peróxido de hidrógeno y es muy amigable con el medio ambiente porque no genera residuos, porque al final se libera oxígeno y dióxido de carbono, entonces no hay residuos. Tiene un efecto oxidante, es menos susceptible que el cloro a los cambios de pH y en la producción orgánica, muchos esquemas de producción orgánica aprueban su uso, no así el del cloro. Entonces, bueno, cada uno, ¿verdad? Tiene sus particularidades que se pueden investigar en específico. Podría prepararse un tema de cada una de ellas. ¿Cuáles son mis retos en el lavado de las frutas y hortalizas frescas? Uno, la topografía, porque aquí son microscopías electrónicas de diferentes productos, cada uno de ellos me involucra espacios, sitios, agujeros, como unas cuevas, donde los microorganismos se pueden esconder ahí y los desinfectantes ya no llegan. Piensen en una depresión, una como curvita, el microorganismo queda en medio, llega el líquido, el agua, y por pura tensión superficial se va a generar como esta cubierta y no va a penetrar. Entonces, cada producto puede tener esas diferencias. Otro, las cubiertas hidrofóbicas. Una cubierta hidrofóbica las tienen naturalmente los frutos y hacen que el agua no tenga contacto con toda la porción del fruto, que se resbale. Entonces, esto lo puedo mitigar con algunos surfactantes para que se moje mejor, se hidrate mejor toda la superficie del producto y si mi desinfectante está vehiculizado a través de agua, pues esto podría favorecer más contacto y reducir más el riesgo. Sensibilidad a los tratamientos. Acá tenemos una lechuga, por ejemplo, que fue tratada con ozono y perdió el color verde. Ya no puedo vender lechuga. Y de este lado tenemos unas frambuesas hechas agüita, porque cuando están en contacto con agua, eventualmente se deshacen. Entonces, no todos los tratamientos sirven para todos los tipos de productos. Y eso lo tengo que tener en consideración. ¿Qué voy a comercializar? ¿Qué tratamientos hay? Y ahora, ¿mi tratamiento realmente está eliminando microorganismos? Este es un artículo que es interesante porque surge de contaminación por melones, donde están cuantificando los coliformes durante el cultivo y de coliforme vemos de 2 a 3 logaritmos de unidades formadoras de colonia, de 2 a 3.5. ¿Cuándo están en el cultivo? Y uno los mete a lavar y dice, cuando yo lo meto a lavar, pues debe quedar más limpio. Inmediatamente después de lavar, tenía de 4.5 a 5 logaritmos, es decir, después de lavado la carga de coliformes se incrementó en lugar de reducir. Yo no los estaba lavando, los estaba encochinando, ¿verdad? En este proceso. Y la microscopía electrónica de salmonela, por ejemplo, estamos viendo aquí, pues nos permite ver que en la cáscara del melón están estos espacios donde los microorganismos pueden quedar por dentro y están protegidos de los desinfectantes. ¿Qué oportunidades de investigación veo yo en frutas y hortalizas frescas? Que digo, no son las únicas, si a alguien se le ocurre otra, pues claro que es factible. Pero bueno, yo creo que actualmente hay que apoyar, la investigación puede apoyar, uno, a la validación de tratamientos antimicrobianos, porque algunos tratamientos que actualmente se aplican en la industria de hortofrutícolas no se sabe si funcionan o no. Entonces, pueden hacerse estudios de investigación para demostrar si funcionan o no, y si no funcionan, si se pueden adecuar para que sean eficaces. Luego, el impacto de algunas prácticas durante la producción. Hay procesos ya establecidos, se han trabajado durante años y no se sabe cuál es el impacto en la inocuidad. Un ejemplo, el uso de esponjas para frotar. Hay productos que hay que meterlos a lavar y luego hay que frotarlos con esponjas. Bueno, esa esponja tiene que ser de un solo uso o cada cuánto la tengo que estar cambiando. Los microorganismos pueden multiplicarse en la esponja, es una esponja que al final tiene contacto con desinfectantes, pero también retiene materia orgánica. ¿Cuánto tiempo me dura? ¿Lo debo de cambiar? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué materiales puedo utilizar? Ahí hay oportunidades de investigación.
Nuevos tratamientos, si ya dijimos que tales tratamientos no funcionan, yo a lo mejor tratamientos combinados con ozono, a lo mejor irradiación, que actualmente está ya más desarrollándose, ¿cómo voy a tratar las frutas y hortalizas frescas? Brotes y casos de enfermedades remitidas por alimentos asociadas a este grupo siempre serán un tema de investigación para conocer las oportunidades de contaminación, los mecanismos y eventualmente generar medidas de control. Y los nuevos métodos de análisis. ¿Cómo vamos a analizar las frutas y hortalizas? A veces el propio método de análisis que me sirve para unos productos no me sirve para otros. Debo sumergir los productos en un caldo de cultivo, los debo enjuagar, los debo frotar, los debo dejar sumergidos durante la incubación o debo retirarlos. Estos protocolos y estos métodos de análisis hay para muchos productos, pero para otros no. Y ya dijimos que lo que aplica para analizar papayas puede no aplicar para analizar fresas. Aquí la investigación todavía es muy oportuna. Les agradezco mucho su atención durante este tiempo. Espero esta clase haya sido de utilidad y para cualquier cosa, aclaración, duda que tengan, pues tanto la doctora Liliana Martínez Chávez como un servidor quedamos a sus órdenes. Muchas gracias.